En esta lección vamos a aprender acerca de los registros de desplazamiento. Vamos a entender de qué se tratan, cuáles son los 4 tipos de registros de desplazamiento que existen y empezaremos a trabajar con el primero, que es el registro de tipo SISO, el cual nos permite tener una entrada de datos serial y también tener una salida serial. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a tratar a los Shift Registers, o también conocidos como registros de desplazamiento. Bueno, hemos visto que los registros nos van a servir para que nosotros podamos almacenar información. Es decir, vamos a tener una serie de flip-flops. Cada uno de estos flip-flops va a poder almacenar un bit. Y cuando tenemos varios de estos flip-flops, bueno, pues podemos almacenar más de un bit y lograr almacenar un byte, una palabra o mucha más información. Bueno, el registro, aparte de poder manejar el almacenamiento de la información, podemos modificarlo para que también lleve a cabo el desplazamiento de la información, es decir, que puedan mover los bits de un flip-flop a otro. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta lección. Vamos a ver los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento van a estar conformados por una serie de flip-flops tipo D. Y estos flip-flops van a estar conectados entre sí de tal manera que nosotros podamos pasar los bits a donde corresponda, que es la salida. Cuando nosotros tenemos este tipo de flip-flops, debemos de notar que todos están conectados a la misma señal de reloj. Aquí yo tengo mi señal de reloj y podemos observar que todos los flip-flops tipo D que yo tengo están conectados a la misma señal de reloj. Esto es muy importante, ya que cuando nosotros estamos trabajando con los registros de desplazamiento, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de circuitos pertenecen a lógica secuencial síncrona. Es decir, que vamos a tener una señal de reloj que es la que nos va a permitir orquestar u ordenar la forma como está trabajando el circuito. Los registros de desplazamiento van a tener 4 categorías o van a estar clasificados en 4 tipos diferentes. Vamos a tener en primer lugar los que conocemos como SISO, por sus siglas en inglés de Serial In, Serial Out, es decir, entrada en serial, salida en serial. Luego vamos a tener los que conocemos como SIPO, Serial In, Parallel Out, que quiere decir entrada en serial, salida en paralelo. Luego tenemos los PISO, que son Parallel In, Serial Out. Esto nos quiere decir que nosotros vamos a tener la entrada en paralelo, pero la salida va a ser en serial. Y también los PIPO, que son Parallel In, Parallel Out, en el cual nosotros tenemos la entrada en paralelo y también tenemos la salida en paralelo. Entonces, con estos 4 tipos de registros nosotros podemos hacer muchas cosas útiles. Por ejemplo, mandar información de forma serial o convertir información que viene de forma serial a paralelo o de forma paralela a serial. Y también desde luego poder llevar a cabo la transmisión de información en paralelo. Más aparte lo propio que hace un registro, que es la capacidad de poder almacenar la información. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a ver cómo trabajan los registros de desplazamiento. Y el primer registro de desplazamiento que vamos a ver es el SISO, Serial In, Serial Out. Es decir, que nosotros vamos a tener una entrada en serial y vamos a tener la salida también en serial. Bueno, aquí tengo un circuito y este circuito es un registro de desplazamiento con entrada serial y salida también serial. Es de tipo SISO. Vamos a ver cómo está conformado. En primer lugar es un registro de 4 bits, por lo tanto yo tengo 4 flip-flops de tipo D. El último flip-flop, que es el flip-flop D, es el que me está dando la salida del registro. Entonces he colocado yo 2 LEDs para que podamos observar cuando esa salida se encuentra en 1 y cuando se encuentra en 0. Todos los flip-flops tienen su señal de reloj conectada. Recuerden que es un circuito síncrono, entonces necesitamos que todas las señales de reloj de los 4 flip-flops estén al mismo nodo. Ahora he colocado acá
estas pequeñas banderillas que me van a servir para saber el estado de la salida de cada uno de los flip-flops y que podamos observar el comportamiento interno y ver cómo es el desplazamiento del bit o los bits que vamos a colocar adentro del registro. Tenemos una señal que es la señal de D. Esta señal de D es el dato que nosotros queremos introducir en un momento dado en el registro. Puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, dependiendo del valor que yo coloque en D, ese es el bit que se irá colocando en el registro y que se irá moviendo de forma serial a través de todo el registro. Luego tengo aquí una señal E, que es la señal de Enable, que me va a permitir o no que ese dato entre al registro. Es decir, que cuando yo tengo enable en 1, estoy habilitando que el dato entre al registro, y cuando yo tenga enable en 0, pues el registro como tal va a conservar su estado sin importar qué dato yo esté colocando acá. Entonces este permite o no permite que el dato entre al registro. Y desde luego aquí yo tengo otra señal que es muy importante, que es la señal del reloj. La señal del reloj es la que me está sirviendo para orquestar o organizar el trabajo adentro del registro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a poder colocar un dato, ese dato va a entrar en el registro en el primer flip-flop. Y cuando yo vaya teniendo el movimiento debido a la señal del reloj y porque estoy habilitando ese movimiento, ese dato que yo coloqué en el primer flip-flop va a pasar al segundo, al tercero, al cuarto y a la salida. Es decir, que según van llegando los datos que yo tengo acá, de forma serial van pasando a través del registro hasta que llegan a la salida. Tengo una entrada de datos serial y van saliendo uno por uno, es decir, de forma serial los datos. Pues empecemos a ver el funcionamiento. Entonces vamos a colocar un bit con la señal de 1. Entonces en el dato yo pongo 1. Ahora, si en este momento arranco la simulación, vamos a ver que la salida está en 0. Cada uno de los flip-flops internos del registro también están en 0. Como no he colocado enable, si empiezo a dar pulsos de reloj, vean que el registro conserva su estado. Es decir, no hay cambio en los valores internos de ese registro. Pero voy a colocar enable. Coloco enable y doy un pulso de reloj. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este dato ya se introdujo adentro del registro. Bueno, voy a colocar ahora un 0. Si yo quito enable y tengo pulsos de reloj, el flip-flop sigue conservando su estado. No hay cambio en el estado interno del flip-flop. Voy a colocar nuevamente enable. En este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, yo tengo dato con 0, es decir, va a entrar un 0 al primer flip-flop, pero la información de este flip-flop va a pasar al segundo. Es decir, vamos a tener un movimiento de forma serial del bit que yo he colocado. Voy a dar el pulso del reloj y vamos a ver cómo este bit pasa a este flip-flop. Ahí está. Vimos que el 1 que teníamos acá ahora pasa al segundo flip-flop y el 0 acaba de entrar acá. Voy a dar otro pulso de reloj, otro pulso y ya lo tenemos en la salida. Otro pulso y ya desapareció porque ya no hay más flip-flops, solamente tenemos 4 bits. Esto es importante, vean cómo fue el movimiento de 1 en 1, fue un movimiento serial, la información que entró de forma serial salió de forma serial. Vamos a colocar otro. Entonces ahí lo tenemos, luego coloco un 0, ahí está, voy a colocar nuevamente un 1 y vamos a colocar un 0. Si quito el enable, aunque yo tenga pulsos de reloj, se conserva el estado del flip-flop. Voy a colocar enable, este lo voy a dejar en 0 y vamos a ver cómo siguen pasando. Ahora voy a colocar un 1.
y ahí tenemos el funcionamiento.